9 i 6 minuts. Vinga, encetem aquesta segona hora de programa. Aquest 4 directe aquí a Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió. Primer 4 directe d'aquesta nova temporada. Primer 4 directe des dels nostres estudis, perquè hem de recordar que el dia 5 de setembre vam fer un especial des de la seu del Consell de Mallorca amb motiu de la Diada de Mallorca. I com els comentàvem abans, ens acompanya en aquests estudis d'Esparvit el senyor Gabriel Lesén, que és el president del Parlament de les Illes Balears i des de fa un parell de mesos, des de finals del mes de juliol, també és el president autonòmic de Vox Baleares. Señor Gabriel Lesén, muy buen día, buenos días. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, lo primero de todo, por atender nuestra llamada, esta petición y por acompañarnos hoy en estos estudios del Parvit de Palma. En primer lugar, le quería preguntar, bueno, por lo más reciente, ¿no? Este fin de semana usted, junto con una serie de compañeros de aquí de Baleares, han asistido a esa convención de Viva 25, Viva Europa, junto a otras formaciones Patriots en Madrid. Hemos escuchado en el repaso en redes sociales, hemos escuchado al señor Santiago Abascal, una de sus momentos de su intervención. ¿Cómo ha ido esta convención? Hemos visto mucho ambiente, no sé qué se respira, ¿no? en Vox, porque parece también que las encuestas a ustedes les dan al alza, incrementando esas encuestas y esa intención de voto. ¿Con qué mensaje regresa usted de esa convención? Pues la verdad que regreso con una sensación de euforia, porque pues he visto a todo el mundo muy motivado, muy alegre, porque esos resultados van llegando, se van notando. Y, bueno, había gente de toda España. Y yo ya me fui el viernes porque había una jornada de formación de presidentes provinciales. Estuve allí por primera vez con mis 50 compañeros, ¿no? de toda España. Luego el sábado tuvimos ya paneles y conferencias del grupo europeo, ¿no? de Patriots, y también cada provincia pues pusimos un stand regional, ¿no? Entonces pues se podía dar la vuelta ahí y cada uno con productos típicos, y bueno, y pasaron todos los líderes del partido, ¿no? Entonces fue muy, muy bonito y una ocasión de unidad y de motivación, y muy bien. Y luego por fin el domingo, ayer, tuvimos el gran evento masivo, ¿no? la conferencia pues, con los líderes europeos, con otros que mandaron mensajes, alguno en directo como Javier Milei. También sorprendió muy gratamente Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, que nos mandó, a pesar de estar en otro grupo en el Parlamento Europeo, nos mandó un mensaje de apoyo. Y estuvo muy bien, y con especial referencia al asesinato de Charlie Kirk, ¿no? que es un poco el tema, desgraciadamente, de actualidad y de debate. Y creo que ha sido muy inspirador para todo Vox y para todos los partidos de nuestro grupo y en general toda la derecha mundial, porque ha tenido una resonancia mundial, ¿no? Le decía que, o le comentaba que esas encuestas le dan a Vox un incremento importante, exponencial, ¿no? Y además se ve que con esa tendencia alcista, ¿no? ¿A qué lo achaca usted? Que Vox siga viendo, bueno, que sus aspiraciones electorales van increciendo. Bueno, era lógico, tenía que acabar llegando a España porque ha llegado antes a otros muchos países, y de hecho los partidos hermanos, digamos, ya son la primera fuerza política en muchos países importantes. Por ejemplo, en Francia estamos a un paso, en Alemania, en algunas encuestas ya en Alemania. En el Reino Unido se está viendo también un cambio súper relevante. Y bueno, tantos países. De hecho, en algunos ya hemos ganado, pues por ejemplo en Austria, ya el resultado electoral ya fue también de primera fuerza política, ¿no? Entonces, claro, bueno, usted sabe que últimamente se está poniendo todo el foco por parte de Vox en el tema de la inmigración ilegal, y claro, en muchos países ya lo están sufriendo, pero muy fuertemente, ¿no? Y en España, pues el problema era menor, pero está cobrando importancia y la gente lo va viendo. Entonces, claro, va llegando también esa preocupación a la gente, van notando los efectos de esta política de fronteras abiertas y de efecto llamada, que se origina en Bruselas, ¿no? por la alianza de PP y PSOE, y entonces eso lógicamente se vuelca en un respaldo a Vox y a partidos como Vox. ¿Qué supone para usted? Decía yo al principio de la entrevista que desde finales de julio usted es el nuevo presidente autonómico de Baleares. ¿Qué supone para usted asumir esta presidencia
en un momento, evidentemente, de mucha exposición pública, ¿no? Bueno, es una gran responsabilidad, es también un gran apoyo que agradezco enormemente al partido y lo encaro con mucha humildad, pero sabiendo que tengo la ayuda de mis compañeros y de la dirección nacional y bueno, que se trata de ir trabajando pues con rigor, con tranquilidad, pues por ir fortaleciendo el partido, ¿no?, en la provincia, pues todos los aspectos organizativos, administrativos, ¿no? Es un partido que, bueno, como decíamos, está en crecimiento, entonces también se están mejorando los procesos internos, se está profesionalizando. Y yo creo que es un momento muy ilusionante y desde luego estoy muy ilusionado y lo encaro con mucha alegría, sabiendo que es un reto, que va a haber que trabajar y sufrir mucho, como por otra parte llevo haciendo desde que he entrado en política. Así que nada, ya aquí son, ¿qué diríamos? Pues... ¿Y por qué cree que ha sido usted el elegido y no otro de sus compañeros? Bueno, pues imagino que sin duda es porque la Dirección Nacional está satisfecha con el trabajo que he hecho estos años. Yo he procurado siempre, yo no me esperaba el cargo que recayó en mí, ni me esperaba tampoco el que ahora nuevamente pues recae en mí, ¿no? Pero sí que pues intento hacerlo lo mejor posible, poniendo todas mis habilidades. También, bueno, creo modestamente que tengo buen currículum y eso lógicamente ayuda. Creo que en política ayuda mucho tener conocimientos en derecho, tener conocimientos en economía y experiencia en el sector privado de 20 años, ¿no?, en abogacía y en empresa. Y bueno, simplemente yo he intentado siempre, igual que en el Parlamento, ser conciliador con todos los portavoces y también en el partido, pues colaborar con todo el mundo sin prejuicios, sin dejarnos llevar por animadversiones personales, sino siendo profesional, ¿no? Estamos todos en el mismo barco y hay que remar juntos porque estamos en esto por algo más grande que nosotros, ¿no?, que eso es al final lo que une y lo que da fuerzas, que estamos trabajando por idealismo, ¿no?, y por servir a la sociedad, por devolver algo de lo que hemos recibido. Yo he tenido mucha suerte de recibir muchas cosas de la sociedad y eso es lo que me han enseñado siempre los jesuitas, ¿no?, que hay que servir, así que es de justicia devolverlo. Dice usted que no se lo esperaba. ¿Quiere decir eso que usted no se había postulado a ninguno de estos cargos? No, en principio como presidente del Parlamento y ahora como presidente autonómico de Vox. Jamás. De hecho, yo citaba cuando me nombraron la frase que dicen los militares, ¿no?, ni pedir ni rehusar, y creo que es muy buena política. También San Francisco de Sales decía algo parecido, ¿no?, que es ni quejarse ni pedir o algo así. Bueno, lo mismo pero en el plano espiritual, ¿no? Y yo creo que es muy buena filosofía. Hay que tomar las cosas como vienen y simplemente pues tratar de hacerlo lo mejor posible en las circunstancias que a cada uno le tocan. ¿Y cómo piensa usted, porque supongo que esa dicotomía o esta reflexión se la habrá planteado usted, ¿no? ¿Cómo piensa compaginar un cargo con una responsabilidad evidentemente institucional como la que tiene en primera línea, que es ser presidente del Parlamento, con un cargo, diríamos, más político, ¿no?, más de batalla y política, es algo político, porque usted al final, bueno, como es la presidencia de Vox, ¿no? ¿Cómo piensa llevar esta dicotomía? Sí, bueno, pues separando muy bien los dos papeles, ¿no? Además, no soy el único que tiene esta situación, ¿no?, sino que Francina Armengol, por ejemplo, pues también combina esos dos cargos. También tengo algún ejemplo más de mi compañera Llanos Masó, que es la presidenta de las Cortes Valencianas, es también la presidenta provincial de Vox en Castellón. Entonces, bueno, yo mi idea es separar muy bien, pues cuando estoy en el Parlamento, estoy como presidente de la Cámara y no tengo que meterme en debates, ni mucho menos enzarzarme con cualquier diputado o con cualquier grupo, ¿no?, sino que estoy para servirlos a todos, para escucharlos a todos y para intentar conciliar las posiciones y que fluya todo del mejor modo posible, ¿no?, cosa que no es fácil, pero que, bueno, creo que salvo algún temita que ha aparecido, pero en general he conseguido. Y estoy muy satisfecho de la labor estos 2 años en el Parlamento. Hombre, hay mucho trabajo que hacer, muchas cosas que mejorar, pero creo que en general pues no ha ido mal. Y bueno, y cuando esté fuera, por ejemplo, cuando esté en la sede provincial de Vox, pues ahí ejerceré como presidente provincial. Pero pienso que también ese papel se puede desarrollar sin entrar mucho en debate con los diputados ni con los portavoces, sino hablando de ideas generales y posicionamientos del partido o cuestiones internas que haya que anunciar.
Hablaba usted de los retos que tiene, ¿no? Y que, bueno, que lo afronta con mucha ilusión. ¿Cómo valora la situación o cómo diría que es la situación interna ahora mismo del partido en las islas de Vox? ¿Y cuáles son esos retos que quizá a corto plazo usted se marca? Bueno, los retos son unir a todo el partido y expandirlo, ¿no? Crecer tanto en cantidad como en calidad y en presencia en todos los lugares de las islas donde todavía no estamos presentes, que todavía nos faltan muchos municipios. En población estamos cerca de cubrir el 90%, pero en municipios no tanto, ¿no? Entonces, pues sería muy interesante entrar en municipios donde todavía no hemos podido presentar candidatura y estamos trabajando en ello. Y bueno, el primer paso ha sido nombrar un equipo, ¿no? Un comité ejecutivo provincial, que son 5 personas que me ayudan, cada una con una responsabilidad concreta, y creo que hemos hecho un buen equipo. Y bueno, como me nombraron a finales de julio, pues, y luego en agosto, pues gracias a Dios hemos podido descansar un poco, que hacía falta, y ahora digamos que estamos comenzando, ¿no? La tarea. Y bueno, hay mucha tarea que hacer, y con orden, sin prisa pero sin pausa, pues vamos a ir haciendo con orden, con rigor, con tranquilidad, vamos a ir tratando todos los asuntos. Sorprende, usted menciona ahora ese comité ejecutivo provincial, sorprende desde fuera que en ese comité ejecutivo provincial no le acompañe ninguno de los portavoces de Vox en las principales instituciones, ¿no? Visto desde fuera, bueno, repito, creo que sorprende, ¿no? Pero al final la gente que lleva el día a día a las principales instituciones sabe lo que se está haciendo, son los que están en ese contacto directo con quien gobierna, con los partidos de la oposición. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué el hecho de que no haya ninguno de esos portavoces en ese comité? Ya. Es verdad, pero yo creo que es un poco casualidad, porque no ha sido algo buscado, ¿no? Sino que el proceso ha sido el contrario. O sea, las responsabilidades que tenemos en cada comité provincial, que son muy concretas, hay un jurídico y electoral, hay uno que se ocupa de intermunicipal, o sea, de coordinar los municipios, hay otro de organización territorial, hay otras relaciones institucionales. Pues lo que hemos pensado es la persona más idónea para desarrollar cada tarea de esas, que como antes decíamos, pues el partido está creciendo, se está desarrollando, está pues aprobando nuevos protocolos, nuevas tecnologías. Entonces hemos buscado la persona más idónea para cada puesto. Por otro lado, los portavoces pues ya tienen un trabajo exigente de por sí, tanto en el Parlamento como en el Consell de Mallorca o en otros consells, como en los ayuntamientos, pues tienen una labor que no es la de un simple concejal o diputado, sino que tiene una exigencia añadida, ¿no? Y tiene que atender a muchos medios, preparar muchas intervenciones. Entonces, yo creo que tienen suficiente con lo que tienen. Y por otro lado, tampoco en la administración del partido, de la organización del partido, necesitamos un conocimiento tan directo de las negociaciones. O sea, porque eso va por otra vía. Las negociaciones de los gobiernos tal van por otra vía, van con la dirección nacional, y otra cosa es la administración provincial del partido. Entonces yo creo que es un reparto que, bueno, estoy muy satisfecho, y eso no significa ningún desdoro a nuestros portavoces, que son todos fantásticos. ¿Tiene usted buena relación con los portavoces de Vox en las diferentes instituciones? Tengo buena relación e intento mejorarla cada día, como con todo el partido. Y bueno, saben que tienen las puertas abiertas y escucho a todo el mundo, y luego pues intento tomar las decisiones sin animadversiones personales, sino con profesionalidad. Pero usted es consciente, ¿no?, que esa decisión ha levantado ampollas, ¿no?, y ha provocado, bueno, cierto malestar o decepción en algunos de esos portavoces. Bueno, cuando hay cambios, pues nunca llueve a gusto de todos. Lógicamente, pues puede haber gente que hubiera hecho otro equipo. Esto es como en los equipos de fútbol, ¿no? Que tenemos un entrenador en cada sofá, cada uno tiene su equipo ideal, ¿no? Pero bueno, yo lo que pediría es que confíen en que he elegido a esta gente con ayuda de la dirección nacional, pensando en el bien del partido. Y lógicamente nos podemos equivocar, pero que creemos sinceramente que es el mejor equipo, y bueno, y tenemos que remar todos juntos porque tenemos un fin que es mayor que nosotros. Vox fue decisivo, sin ninguna dudas, en la conformación del actual gobierno, no solamente el gobierno autonómico. Vemos cómo está gobernando incorporado al equipo de gobierno en el Consell, en el caso del Ayuntamiento de Palma también, para hacer alcalde al señor Jaime Martínez. ¿Qué balance hacen desde Vox y hace usted ahora como máximo responsable de Vox Baleares de estos 2 años largos de legislatura?
Bueno, creo que hemos conseguido avances valiosos, pero lógicamente no estamos satisfechos, nos habría gustado conseguir mucho más. Y evidentemente, cuanta más fuerza tengamos, cuanta más representación consigamos en las instituciones, más cosas podremos conseguir. Falta muchísimo por hacer, falta todo, o sea, acabamos de comenzar. Y bueno, no nos vamos a rendir. Como decíamos ayer en la convención nuestra, en el Europa Viva, no nos rendiremos nunca. Así que yo aprovecharía para pedir a los ciudadanos que comparten nuestras ideas que no dejen de respaldarnos, porque vamos a seguir trabajando sin descanso por conseguir cada vez más cosas. ¿En qué no están satisfechos, por ejemplo? ¿Algún ejemplo que los oyentes y los espectadores entiendan, ¿no? Y que sí, si Vox hubiera tenido más fuerza, más peso o esa responsabilidad de gobierno, se hubiera avanzado más en estos 2 años y medio largos de legislatura? Bueno, es notorio, porque ha salido en todos los medios de comunicación, que nos habría gustado avanzar más pues, en temas de libertad de lengua en educación, o en temas de subvenciones a ciertas entidades, o pues, ayudas sociales que puedan producir un efecto llamada. Sí, todos esos temas que han sido objeto de debate y de negociación. Y no ha sido fácil, porque el Partido Popular, pues lógicamente, defiende sus posturas y son negociadores muy experimentados y muy fuertes. Entonces, bueno, pues se trata de insistir. Lo positivo es que hemos conseguido dar pasos y vamos a seguir intentando dar pasos, y cuanta más fuerza tengamos, más pasos daremos y más rápido. Y gracias a Dios, pues todo indica que tendremos cada vez más fuerza. Supongo que usted escuchó el viernes las declaraciones que hizo después del Consejo del Consejo de Gobierno al señor Toni Costa. Me refiero a estas... creo que es un aviso, ¿no?, a navegantes, cuando dice que parece que no van a ceder más y que los presupuestos, la negociación de los presupuestos de 2026 no va a ser como la de 2025. Y si se complica, pues ellos prorrogarán presupuestos y se acabó, ¿no? Y llegamos a final de legislatura, ¿no? ¿Cómo valoran esas declaraciones desde Vox? Bueno, pues como parte de las negociaciones, ¿no? A esto me refería cuando decía que son negociadores fuertes y experimentados, y el construir el escenario. De todas formas, yo creo que los titulares eran un poco exagerados, tampoco lo dijo así. Pero no cabe duda de que cuando tú con los medios vas construyendo un escenario, pues eso te ayuda en las negociaciones, ¿no? Es un poco lo que hace Trump también, que la gente se escandaliza con, pues, Trump ha dicho esto, Trump ha dicho lo otro. Es parte de la negociación. Y bueno, ya se sabe que, por ejemplo, a Trump le gusta pues decir cosas muy impactantes, y así luego puede negociar algo mucho más pequeño, que era lo que quería obtener en realidad, y le resulta más fácil. El famoso relato. Sí. ¿Usted cree que está construyendo el relato de cara a esas negociaciones para el presupuesto de 2026? Bueno, el Partido Popular y el Gobierno. Es lo que tienen que decir. Y pues claro, pues desde Vox, pues lógicamente también tenemos que conseguir contrapartidas a cambio del apoyo a los presupuestos, y si no, no los podremos apoyar. Pero esto es algo que se tiene que negociar entre los partidos, y teniendo en cuenta la situación, la fuerza relativa de los grupos, y llegar a un fin intermedio, ¿no?, a una situación intermedia que sea razonable para ambas partes. ¿Consideras entonces la predisposición de Vox es intentar pactar esos presupuestos 2026? Sí, por supuesto. Pero ya digo, tenemos que conseguir contrapartidas sensibles, porque si no, pues nuestros votantes nos dirán, oye, ¿por qué votáis esto? Y hasta ahora yo creo que hemos sido bastante razonables y responsables, hemos aprobado los presupuestos, porque claro, no falta gente que siempre es fácil criticar, ¿no? Y cuando llegas a un acuerdo, pues te dicen, oye, este acuerdo es muy flojo, nos dan muy poca cosa, no les votéis. Pero claro, luego tenemos otra gente preocupada en la sociedad por la aprobación de los presupuestos, y que nos piden, oye, por favor, que haya presupuestos. Entonces hay que buscar un equilibrio, y evidentemente pues en una buena negociación ambas partes quedan insatisfechas, porque lógicamente pues hay que ceder en las posturas. Ha comentado usted a lo largo de esta entrevista, estamos hablando con el señor Gabriel Lesén, que es el presidente autonómico de Vox, y también el presidente del Parlamento de les Illes Balears. Ha comentado usted la cuestión de la inmigración, ¿no? La pasada semana veíamos una campaña, ustedes ponían en marcha una campaña aquí en Baleares a través de vallas, una campaña que no ha dejado indiferente a nadie, que de hecho delegación de gobierno creo que ha llevado a Fiscalía por si puede ser constitutiva de un delito de odio. ¿Cuál es la posición de Vox respecto a la inmigración en las islas y a nivel nacional, pero hablamos ahora a nivel autonómico, ¿no?
¿cómo podemos afrontar un drama? Porque la verdad es que es un drama humanitario y personal de toda esta gente que se juega la vida en el mar. ¿Cómo podemos afrontar, qué soluciones tiene Vox para poder gestionar esta situación, este goteo incesante, permanente de gente que llega de manera irregular hasta nuestras costas? Bueno, la posición la dejó ayer Santiago Abascal clarísima, y la venimos repitiendo en los últimos meses, que es que los que delincan deben irse, los que vengan ilegalmente deben irse, los que quieran imponer su religión deben irse, los que quieran someter a la mujer a prácticas que no sean acordes a los derechos humanos ni a nuestras costumbres y tradiciones, pues también deben irse. Pero lógicamente quien viene legalmente, está dispuesto a trabajar e integrarse, pues debe quedarse. Y de hecho son los primeros interesados en nuestra política, ¿no? Que al final yo lo veo como una cuestión de cumplimiento normativo, que en los últimos años, con el gobierno que desgraciadamente sufrimos, pues yo veo que el imperio de la ley se ha visto perjudicado en cuestiones como las ocupaciones o en cuestiones pues como esta avalancha migratoria, ¿no? De 5.000 personas llevamos ya en Baleares este año que han entrado ilegalmente. Y luego, claro, se pasean las lanchas del gobierno y sancionan a la gente porque fondea donde no debe, ¿no? Y dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que me estén mirando con lupa dónde fondeo y al mismo tiempo veamos lanchas que llegan cargadas de gente y entran ilegalmente y no pasa nada, ¿no? Entonces, pues aquí las fronteras se respetan, las normas se respetan y también la propiedad se respeta. Creo que es una postura muy razonable y para nada extremista, ¿no? Pero si seguramente en ese planteamiento la inmensa mayoría de la gente estará de acuerdo, ¿no? En que hay que respetar las fronteras, en que se ha de hacer una entrada a un país de manera legal, organizada, pero luego, ¿cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo se pone en práctica eso, ¿no? Porque seguramente en ese planteamiento de máximos la inmensa mayoría está de acuerdo, ¿no? Pero claro, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué medidas hay que adoptar entonces? ¿De quién depende adoptar medidas para que realmente deje de producirse ese flujo y ese ir y venir constante o esa llegada constante de pateras? Hay que querer, porque es que además se ha demostrado, porque Giorgia Meloni nos decía ayer que ha reducido la inmigración ilegal en Italia en un 60%. Donald Trump ha reducido los que cruzaban el muro, que Biden lo fomentaba, en un 90% o más. Entonces, es cuestión de querer y poner los medios. Es como lo de ayer de la Vuelta Ciclista. ¿Usted cree que con nosotros en el gobierno una pandilla de extremistas podría cortar la Vuelta Ciclista, impedir que se celebrara? Pues bajo ningún concepto. ¿Cómo es posible que haya 22 policías heridos y un detenido? Pues porque reciben consignas del gobierno para que se puedan hacer esos altercados. Entonces, bueno, yo creo que Vox es el partido de la ley y el orden, y eso es algo que como jurista, pues por lo que yo he trabajado y veo de sentido absolutamente común, y claro, y por eso tenemos tanto respaldo en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Porque son conscientes de que estamos en una situación donde el cumplimiento de la ley es arbitrario, depende de quién haga las cosas. Y en función de quién lo haga, si es de los nuestros, podemos hacer la vista gorda. Si es de los otros, todo el peso de la ley. Pues eso no puede ser. Eso no es una democracia, no es imperio de la ley. Y enlaza un poco con lo de los discursos de odio. Perdón, los discursos de odio, con los delitos de odio que nos están poniendo a todos los portavoces, o ahora por esta pancarta, no sé si me caerá a lo mejor otra denuncia de odio, pero es ridículo. Luego se archivan Bueno, no sé si alguno ha prosperado, no me consta que haya prosperado ninguno. Pero es que nos están denunciando o querellando por cuestiones totalmente ridículas. Entonces, la libertad de expresión está por encima de todo eso. Es algo que está muy en cuestión. No sé si ha visto que ayer hubo una manifestación multitudinaria en Londres también por la libertad de expresión, porque les están restringiendo por las publicaciones en redes sociales. Están metiendo a la gente en la cárcel por tweets o por retuitear. Una cosa totalmente demencial y que ya aquí experimentamos un poco en la pandemia. Menos mal que ganó Donald Trump y ha vuelto un poco la libertad a las redes sociales. Bueno, pero eso está ahí acechando. Hay pendiente una ley también en ese está sentido, ahí acechando. En el Congreso sí, que se viene tiene de Europa, que tramitar. Porque viene de Europa, de la alianza entre populares y socialistas, y están con la excusa de la desinformación, quieren restringir la libertad de expresión. Eso es que realmente estamos en una situación donde la democracia, como la hemos conocido, con las libertades que hemos conocido, está en cuestión. Porque ahora llega el euro digital y van a implantar un control total en los pagos.
Y eso le da un control total al gobierno. Es un poco el sistema chino, la dictadura tecnológica, ¿no? Y estamos a las puertas de eso. Si eso lo complementan con el control de las publicaciones en redes sociales, pues ya tienen un control asfixiante del ciudadano. Y realmente estamos en un punto de inflexión, turning point, como decía la organización de Charlie Kirk. Estamos en un momento muy peligroso. Yo esto, bueno, lo escribí durante los años que estuve escribiendo en Mallorca Diario, en mis columnas, que estoy muy satisfecho y que a ver cuándo hago un recopilatorio, que ayer me dio Carlos Flores, el diputado nacional, me dio su libro recopilatorio de artículos. Y dije, hombre, yo también quiero hacer esto. Es que por eso me metí en política. Es que las libertades que hemos conocido están amenazadas. Y claro, y eso enlaza también con la inmigración, porque no son precisamente países demócratas los que nos mandan esta inmigración ilegal. Entonces, realmente, nuestro sistema está amenazado. Hablamos de la inmigración, que es evidentemente un problema importante y que preocupa a muchos ciudadanos aquí en las Islas Baleares y en España y en Europa, ¿no? Pero hablando de cuestiones aquí también en nuestra comunidad autónoma y de problemas, el tema de la vivienda, ¿no? ¿Qué plantea Vox para dar respuesta a esos problemas de la vivienda y al coste de la vida en Baleares? Bueno, la subida del coste de la vida yo creo que tiene que ver mucho con el fenómeno inflacionario, y esto es algo que ha tratado mucho Javier Milei, porque la situación en Argentina era terrible, iban de cabeza a una hiperinflación, que es cuando el dinero ya pierde todo su valor y no vale nada, ¿no? Y eso pues destruye toda la economía. Milei ha conseguido detenerlo. ¿Por qué? Porque la inflación, esto es algo que a mí me gusta proclamar a los cuatro vientos, la inflación la provoca el gobierno a través de la impresión, digamos, ya no se imprimen porque ahora es dinero electrónico, pero es la inyección de euros en el sistema hace que el euro pierda valor. Entonces yo creo que con el COVID, con el confinamiento, que duró varios meses, una reducción tan sustancial de la actividad económica, eso, para evitar la crisis, se inyectó una cantidad brutal de dinero. Entonces eso, y no la guerra de Ucrania, ha provocado un fenómeno inflacionario terrible. ¿Y qué pasa con la inflación? Pues que permite a los gobiernos hacer trampas, porque la gente no se entera, pero su dinero está perdiendo valor. Entonces le pueden decir incluso, le subo la pensión o le subo el salario y quedas bien. Pero lo que no dicen es, pero los precios suben mucho más, que además no se mide seguramente bien porque el IPC esté así un poco regular, y entonces la gente pierde poder adquisitivo año tras año. Y eso, aunque sea un 1 o un 2% cada año, acumulado al cabo de décadas, es una pérdida de poder adquisitivo tremenda. Y eso es lo que estamos notando. Y luego, en cuanto a la vivienda, pues ahí, claro, eso son las contradicciones de la izquierda, ¿no? Porque digamos que ellos han intentado parar la construcción durante 8 años y luego se asombran de que los precios suban. Claro, si tú no dejas construir y al mismo tiempo metes gente nueva en el territorio, que lógicamente va a necesitar una casa, estás aumentando la demanda de viviendas. Y si tú has paralizado la oferta porque no dejas que se construya, el precio tiene que subir. Esto, o sea, la economía es como la física, o sea, son leyes lógicas, racionales, que se cumplen sí o sí. Y esto es lo que la izquierda no entiende o no quiere entender. Entonces, ¿ahora qué está haciendo el gobierno con ayuda de Vox? Pues intentando poner más viviendas. Eso, pues la lógica económica dice, si ponemos más viviendas en el mercado, bajará el precio. Pero luego, otra cosa que ha hecho el gobierno nacional, destruir el mercado del alquiler. Con la ley de vivienda de Sánchez, diciendo que protege al inquilino, ¿qué ha conseguido? Por ejemplo, con el COVID, decían, bueno, con el COVID, pero que todavía se extiende. Dicen, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas. ¿Qué consiguen? Pues que los caseros no quieran alquilar a familias vulnerables. Pues dicen, ¿yo cómo le voy a alquilar el piso a una familia con hijos si luego si me deja de pagar no la puedo echar? Es que es una barbaridad. Y luego limitando la subida de precios y todo tipo de dificultades que hace que la gente no quiera poner su vivienda en alquiler. ¿Qué han conseguido? Pues una falta de vivienda en alquiler que hace que los precios exploten. Tenía más preguntas aquí apuntadas, pero el tiempo vuela en la radio y en... Era un tema un poco complicado pero y en la tele. No, podríamos estar hablando efectivamente durante mucho tiempo, ¿no? Rápidamente, el tema del turismo, ¿no? Que evidentemente es un tema capital, ¿no? Aquí en nuestras islas, ¿no? El gobierno y la señora Proença ha puesto en marcha esta mesa de sostenibilidad. No sé realmente en qué punto nos encontramos ahora. ¿Cuál es la postura de Vox, ¿no? Porque mientras vemos que la oposición y la izquierda dice que hay que limitar la llegada de turistas, que hay que reducir el número de vuelos, vemos que desde el Consejo o los consejos se está limitando o persiguiendo a lo que es esa oferta ilegal turística. Ayer, de hecho, anunciaba el señor Sánchez que se eliminaban
2.400 viviendas. ¿Cuál es la postura de Vox? ¿Qué defiende Vox a nivel turístico para nuestras islas? Bueno, sobre todo el cumplimiento de la ley, igual que antes. Pues si hay viviendas ilegales, pues desde luego hay que aplicar la ley, ¿no? Mientras exista esa ley. Pero luego también, pues yo diría que hay un consenso muy amplio en la sociedad de que hay que ir a un turismo de calidad, ¿no? Entonces, pues parece buena idea fomentar un turismo de calidad. Ya no nos interesa pues turismo barato de bocadillo y mochila o que no haga gasto, ¿no? Porque saturan igual la isla, pero no hacen gasto. Entonces hay que ir al segmento más rentable, digamos. Pero luego, claro, esa situación de colapso que vivimos, bueno, yo ahora he sufrido un atasco, es bastante cotidiano, claro, no se debe solo al turismo. Es igual que el precio de la vivienda, se debe a 8 años de parálisis, porque, claro, la izquierda tiene la curiosa teoría de que no se pueden hacer carreteras porque entonces va a haber más coches. Pero claro, si tenemos una población que ha aumentado un 50% y llevamos no sé cuántos años sin hacer infraestructuras, pues lógicamente se colapsan. Pero es que, por ejemplo, ni siquiera hemos acabado el segundo cinturón. ¿Y qué hemos hecho? No solo no hemos hecho infraestructuras nuevas, sino que hemos reducido las existentes, porque el paseo marítimo han decidido quitar un carril en cada sentido y estrechar los que hay y limitar la velocidad, no sé a qué velocidad va a haber que ir, a 30 o a 40. O sea, y claro, el paseo marítimo es parte de la circunvalación de Palma, porque tenemos la vía de cintura por un lado y el paseo marítimo por el lado del mar. Entonces, el lado del mar se ha estrechado y con las obras prácticamente ha quedado descartado como circunvalación. Claro, se ha volcado todo el tráfico a la vía de cintura, un tráfico que había aumentado ya por el aumento de población. Y el segundo cinturón no se acaba. Ahora a ver si se hace el tramo 1, pero luego hay que hacer también el tramo hasta aquí, hasta la rotonda del Parvit. No sé si es la del Parvit o la de antes, pero hasta la carretera de Valldemosa, que era como estaba previsto, que por cierto lo diseñó mi padre, pues, que estuvo de director general de Obras Públicas 13 años, y lo veía con mentalidad de ingeniero, ¿no? Tienes una población tal, pues tienes que hacer las infraestructuras. Claro, si tú no haces las infraestructuras, se colapsan. Pero entonces no eches la culpa al turismo, es que tú no has hecho tu trabajo y has dejado que se colapsen. Un par de cuestiones rápidamente para acabar esta entrevista con el señor Gabriel Essent, presidente del Parlamento de las Illes Baleares y presidente de Vox Baleares. Usted tiene pendiente un juicio por un presunto delito de odio, por aquella, bueno, lo ocurrido en el Parlamento cuando usted quitó una fotografía que portaba en el ordenador la vicepresidenta del Parlamento, la señora Mercedes Garrido, ¿no? ¿Cómo afronta esta situación? No sé si ya tiene fecha usted para ese juicio No. y luego si cree usted que este caso puede afectar a la credibilidad del Parlamento y a su imagen y a la de Vox, porque al final va todo un poco relacionado, ¿no? Bueno, yo lo afronto con total tranquilidad. Todavía no tengo fecha de juicio, pero bueno, cuando la audiencia provincial pues vea que toca, pues lo pondrán y lo sustanciaremos sin ningún problema. Es un poco lo que le decía antes con los delitos de odio, ¿no? Yo creo que se están poniendo querellas sin fundamento para intentar coartar la libertad de expresión. Pero bueno, es que en este caso no es ni libertad de expresión, porque yo no quería expresar nada, sino simplemente estaba intentando hacer mi trabajo y aplicar el reglamento del Parlamento, lo mejor que sé. De hecho, tenemos otro pleito ante el Tribunal Constitucional donde se discute si el reglamento se interpretó y se aplicó correctamente o no. Y me parece una cuestión muy interesante y muy relevante. Yo creo, por supuesto, que se aplicó correctamente y que el problema que hubo es que una diputada o dos no acataron la decisión de presidencia. Y creo que es algo muy grave y que afecta a todos los parlamentos de España, porque si ahora los diputados no tienen que acatar las decisiones de presidencia en el ejercicio de sus funciones, que es guardar el orden, y eso incluye pues ver qué carteles se pueden exponer y dónde, o qué camisetas, tal. O sea, son cuestiones de decoro, de orden. Y cuando la presidencia toma una decisión, pues podrás estar de acuerdo o no, pero la decisión se acata. Y creo que eso no tiene vuelta de hoja. Y si no se acata, pues el reglamento dice, pues se pueden tomar las medidas que la presidencia estime oportunas para que se acate. Y eso fue lo que hice. Desgraciadamente, pues acabó en esa ruptura accidental, pero bueno, fue accidental, no fue intencionada y desde luego no fue premeditado. En cambio, hemos visto otros casos, por ejemplo, una diputada de la CUP que salió intencionadamente, o sea, con premeditación, rasgó la foto del rey, nadie le ha dicho nada. Entonces, yo creo que hay una doble vara de medir que es asombrosa y por eso estoy bien tranquilo porque creo que los ciudadanos lo ven y lo entienden. Una última cuestión, ¿cómo le gustaría, señor Lesen, que le recuerden cuando acabe esta etapa política a la que usted se está dedicando?
Pues mire, el ejemplo de Charlie Kirk me parece muy, muy oportuno y muy relevante, y dentro de la desgracia que es y que nos ha conmovido, eh, me alegra porque ayer en la convención veía muchos portavoces hablaron de Dios, y es algo que aquí no estamos muy acostumbrados, pero ayer lo hicieron mucho. Y anteayer Verástegui, el de México, ayer el alcalde de Lima, que vino también, y muchos otros. Y creo que, y viendo vídeos de Charlie Kirk, que yo la verdad es que tampoco lo conocía exageradamente, ¿no? Creo que alguna vez había visto alguna cosa, aquellas campañas que hacía que son muy vistosas, de Prove Me Wrong, ¿no? Prueba que me equivoco. Él iba, se plantaba ahí y argumentaba, discutía, pero pacíficamente. Y de hecho ahora he visto vídeos con una paciencia infinita, ¿no? Que es lo que me hace falta como presidente del Parlamento. Más paciencia, y como presidente provincial también. La paciencia, yo diría que ha de ser la virtud por excelencia del político, ¿no? Y yo, es verdad que fallé en un momento que me enfadé, que tal vez estaba justificado el enfado, pero que lo canalicé mal. Pues me gustaría que, a pesar de eso y a pesar de la imagen que se ha dado de mí, yo soy una persona muy tranquila, y además lo saben los portavoces, aunque no lo puedan decir en público, lo sabe todo el mundo. Soy una persona tranquila, afable, y creo que como Charlie Kirk, pues me gustaría que se me recordara simplemente por utilizar la palabra para debatir con tranquilidad, porque yo por eso me metí en política. Ahora lo que no voy a aceptar en ningún caso es que se nos diga que nos tenemos que callar, o que nuestras ideas, que están perfectamente dentro del orden constitucional, que no se puedan expresar porque a la izquierda le va mal. Eso es inaceptable. Señor Gabriel Esen, presidente del Parlamento de las Illes Baleares, presidente también de Vox Baleares, con el que hemos hablado en estos últimos minutos. Entrevista larga. Tenía alguna pregunta más preparada, pero usted tiene otros compromisos, y nuestro compromiso era también que acabara esta entrevista aproximadamente a las 9:40. Nos hemos excedido 2 minutos. Le quiero agradecer de veras que haya estado con nosotros en este primer programa de la temporada, que nos haya acompañado aquí de manera presencial. Le deseo suerte en esa nueva faceta como presidente autonómico de Vox, y evidentemente seguiremos atentos también a ver cuándo se produce ese juicio, y esperemos también que, bueno, el nuevo curso político en el Parlamento, pues en la medida de lo posible, aunque creo que es pedir mucho, sea algo más tranquilo, ¿no? Y un poco ese tono de sus señorías, diputados y diputadas, baje, utilicen más la palabra y menos las poses, ¿no? Y según qué comentarios, ¿no? Gracias, y que vaya muy bien. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias.